Hablar de la religión y del horror es algo tan personal, tan parte de mí, no por ser protagonista ni nada, pero me crié en un entorno sumamente religioso. Yo creo que gran parte de los latinoamericanos han crecido en una base totalmente cristiana, católica y todo el tema. En lo personal, yo fui criada en un ambiente evangélico. Y uno de los grandes antagonistas de mi vida fue el diablo. Me metía mucho miedo con el diablo, que si yo no hacía o no iba a la iglesia iba al infierno, y que el diablo, el diablo, el diablo por todos lados. Nunca pensé que después me iba a obsesionar con este ente a tal punto en que empezara a ver películas de terror y descubrir en sí la maldad. Tuve un interés después de pasar por esto de lo que es el diablo y toda esa cosa. Tuve mucha curiosidad por lo que fue el origen de la maldad. Siempre me he hecho las preguntas de por qué existe el mal, si la maldad es inherente al ser humano o la bondad es inherente al ser humano, qué es lo que predomina más en el ser humano, por qué la gente hace cosas malas, o le nace o es algo que viene por naturaleza, etc. O sea, siempre me he cuestionado mucho esto, principalmente porque nací siendo una persona introspectiva, porque claro, mi mente fue un refugio en los tiempos en que desde muy niña me decían que si yo no iba a la iglesia, no iba a ir al infierno. Siento que yo era muy chica, a mí no tenía interés por ir a la iglesia, no porque no quisiera tener fe, sino porque era una niña y me aburría en la iglesia, era algo totalmente normal, era algo natural. Y hasta el día de hoy me aburre ir a la iglesia, debo admitirlo, pero no significa que no hubiese tenido buenas intenciones de conocer a Dios o de estar con Él o lo que sea. O sea, yo soy una persona que a pesar de que me puedo ver escéptica, soy muy receptiva a escuchar nuevas posturas o todo el tema. Así que para mí la religión no es tema nuevo. Y con respecto al horror, soy igual. O sea, me acuerdo que la primera experiencia que tuve con el horror fue yo en la misma edad en el que estaba conociendo la religión, así que el horror y la religión nacieron al mismo tiempo en mí, y fue con El Exorcista. Empezamos fuerte. Me acuerdo que yo dormía, o sea, esto es una historia personal, yo sé que a lo mejor no les gusta y todo el tema, pero escúchenme para ver para dónde voy. Resulta que me acuerdo que tenía como la edad, no me acuerdo qué edad tenía cuando empecé a tener esta relación con la religión y con el horror, pero me acuerdo que yo dormía en mi pieza, yo compartía pieza con mi papá porque vivíamos con mis abuelos, y era las 3 de la mañana, y mi papá le gustaba dejar la tele prendida porque le daba miedo la oscuridad, y yo también soy muy miedosa, y resulta que cuando prendimos la luz estaban dando El Exorcista. Pero yo desperté sola, o sea, mi papá estaba durmiendo plácidamente y yo desperté y lo primero que vi fue la escena en donde la niña poseída se está dando con un crucifijo en su parte íntima, diciendo que deja que Jesús te haga cosas. Y para mí fue un despertar horrible. Para mí fue como la confirmación de que el mal existía y que por más que me intentaran proteger de todas las maneras posibles, el mal estaba por todos lados. Y eso me llevó a tener mucha ansiedad y bueno, al final terminé haciendo las paces con todo esto, tanto con la religión como con el horror, porque yo siempre he sido muy miedosa y me terminé obsesionando con ambas cosas. O sea, siempre estoy en constante estudio, me gusta mucho el tema de la teología y me gusta mucho el tema de las películas de terror y cómo funciona el factor miedo. Así que para mí este video es súper personal. Hola a todos los que no me conocen, yo soy Vanessa. En este espacio me dedico a estudiar la naturaleza del terror, tanto en formato cine, fenómeno paranormal, teoría conspirativa, misterios y demás. Como siempre advierto que yo no soy experta en nada y nada me respalda a excepción de las fuentes y medios que dejaré en la descripción. Más allá de eso, recuerden que simplemente soy una treintañera con mucho tiempo libre. Yes, queen. Y el día de hoy vamos a analizar el horror religioso. Así que comencemos. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y te hablo de cosas extrañas y no olvides que... What you're about to watch is a nightmare. Bueno, antes de empezar, chiquillos, el usuario que está en pantalla, que me cuesta mucho pronunciarlo, por eso no lo pronuncio, fue la persona que me sugirió este tema del horror religioso
y a él le doy, o a ella, le doy todo el crédito de esta idea, porque esta fue la persona que me lo pidió, y es muy ambiguo su nombre y muy ambigua su foto, porque es un gatito, entonces yo no sé si es hombre o mujer, así que le doy el crédito a este usuario. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Por definir qué es el horror religioso, yo aquí tengo mis apuntes. Si ven que dirijo mi mirada hacia allá de repente es porque obviamente esto es un trabajo de investigación, así que voy a tener que tirarme un hueso de vez en cuando y mirar hacia el lado. El horror religioso se define como un subgénero perteneciente a distintos tipos de arte, ya sea pinturas, libros, etc. Todo tipo de arte que tenga que ver el factor miedo, angustia, junto con elementos cristianos, tiene que ver con el horror religioso. Ojo, yo voy a hablar de la religión cristiana. Yo sé que hay una gama de religiones y creencias, pero la que predomina acá en Occidente es la cristiana, la católica y sus ramas, ¿no? Los evangélicos, los testigos de Jehová y una gama, ¿ok? Dentro del terror religioso se utilizan también historias, leyendas, mitologías, rituales, imaginería para generar miedo que tengan que ver con la religión cristiana, y se explora la moralidad, se explora la lucha entre el bien y el mal, fenómenos sobrenaturales, cuestionamientos a la propia fe y mucho más. Grabando, ¿cierto? Estamos grabando, Tulio, estamos grabando. A mí lo que me gusta mucho de hacer videos es ver los orígenes de las cosas. Y la religión me encanta, en esa cuestión me gusta caleta la teología, porque me encanta el origen de las religiones. Desde tiempos antiguos, cuando comenzó todo este tema del cristianismo, antes existían las creencias paganas. ¿Qué se define como las creencias paganas? Bueno, toda religión que vino antes del cristianismo, que eran en su mayoría politeístas, o sea, se creían varios dioses. En cambio, nuestra amiga cristiana cree solamente en un dios, pero los paganos creían en varios dioses. De hecho, la mayoría de sus creencias estaban orientadas a la naturaleza, y ellos, por ejemplo, dependían mucho de la cosecha, dependían mucho del clima. Bueno, yo creo que todavía seguimos dependiendo totalmente de eso, pero ya saben a lo que voy. Y ellos estaban mucho más conectados con la naturaleza que nosotros en la actualidad. Entonces, claro, ellos creían que para asegurar una buena cosecha o para asegurar un buen clima, para que ellos pudiesen tener frutos para consumir y para vivir, tenían que rendir ciertos tributos a ciertos dioses. Por ejemplo, querían buena cosecha y le rezaban o le oraban o le veneraban al dios sol, al dios lluvia, con ciertos sacrificios. Algunos eran humanos, otros eran animales. ¿Okay? Me acuerdo de un caso de una, no sé si fue un pueblo mapuche acá en Chile, lo voy a corregir mientras esté grabando, que fueron a juicio por haber sacrificado a un niño, y fueron absueltos por lo que ellos creían. O sea, se entiende que ellos no lo hicieron con maldad, sino por una creencia totalmente arraigada a su cultura. Yo no voy a opinar de eso, porque aquí yo entro en disputa, y por eso me encanta este tema de estudiar el origen de la maldad y el origen de estas cosas dentro de uno. La teología y la religión, para mí, o sea, la teología y el origen de ciertas conductas del ser humano me parecen súper entretenidas y fascinantes. No digo que no digo que lo que haya pasado con este niño sea un motivo de diversión, pero lo que voy es que me parece muy fascinante cómo funciona la cabeza de un ser humano en base a lo que cree. Todos estos pueblos creían en varios dioses, así funcionaba su modo de vida, hasta que llegaron los colonizadores. Los colonizadores dijeron: necesitamos que esta gente crea en el cristianismo. ¿Por qué? No porque quieren que se salven o porque busquen la paz eterna o porque a lo mejor realmente creían en Dios, sino porque había una manera, y siempre ha habido una manera de controlar a través de la religión. ¿Y cómo iban a controlar a través de la religión? Con el miedo. No es algo que se ha dado ahora, o sea, desde siempre la religión ha sido una gran compañera en esto del control de masas, y los colonizadores lo ocuparon y les resultó. Varios empezaron a ser pues cristianos, o sea, porque creen que ahora nosotros creemos en el cristianismo, porque les resultó. Entonces, claro, ellos empezaron a decir: ¿saben qué? A través del miedo, a través de ciertas historias, vamos a ir de a poco. Pero había un impedimento,
el lenguaje. Los indígenas se comunicaban de otra manera y los colonizadores de otra. Entonces, ¿cómo iban a hacerlo? A través del arte. Ahí entra nuestro amigo el arte, y algo que yo les voy a hablar. Me voy a concentrar en el cine, en las pinturas y en algunos libros para relatarles cómo la religión se metió y se escabulló entre los pueblos para meter miedo, y cómo después eso se convirtió en lo que ahora conocemos como el horror religioso o las películas de terror. Empecemos. Nos vamos a la Edad Media y aquí llega la Inquisición, este suceso que era básicamente castigar a las personas por no creer en Dios. Y aquí empieza todo el tema de los castigos por herejía. Quien no obedecía a Dios sería castigado de forma cruenta, traspasando el mensaje de Dios de la manera más vil posible. O sea, iban a empezar a ejecutar, iban a empezar a hacer cosas para que a la fuerza creyeran en Dios. Aquí se ocupaba a Dios como bandera para condenas y para cometer actos violentos en contra de personas que no iban a obedecer tan fácilmente, ni que se dejarían controlar sin más. La pintura, las obras buscaban lo mismo, enseñar narrativas morales a través de la imaginería, sobre todo a la población que en su mayoría era analfabeta, como les expliqué, no tenían un lenguaje en común. Y aquí tenemos unos ejemplos que les voy a mencionar. No voy a ir a la primera pintura o a la primera, pero vamos a empezar con algunos ejemplos. Tenemos el Juicio Final, cuyo autor fue Giotto di Bondone. Luego tenemos a Jacopo di Marcobaldo, que diseñó varios mosaicos representando a Satanás con cuernos de serpiente, devorando a humanos, que sin duda atribuyeron al imaginario colectivo de lo que hoy conocemos como la serpiente. No es casualidad que le tengamos miedo a la serpiente. No solo a través del arte, sino a través del cine y de muchas cosas se ha atribuido a la serpiente no solo como un ser venenoso, sino también como la representación del mal, tanto en la Biblia como en otras narraciones. La serpiente siempre fue un ser maldadoso. Yo las amo. En materia literaria, una de las obras que puso su granito de arena en la narrativa del cristianismo fue La Divina Comedia, del año 1304 de Dante Alighieri. Dante Alighieri expone cómo hace un viaje espiritual al infierno, al purgatorio y finalmente al cielo. Lo llamó Divina Comedia precisamente porque para él no era un final trágico, era un final dichoso, porque termina en el cielo. Y me da mucha risa porque yo tengo este libro y me acuerdo que una vez cuando yo era pequeña me dijeron que ir al cielo era como pasar por el hoyito por un cabezal de una aguja de lana, aguja de hilo más que nada. Y yo dije, ¿para qué intentarlo? Aquí Dante nos replantea esto de el infierno como castigos por niveles. O sea, se pintaba más que nada, dentro de este libro, se relata que el infierno tiene distintos pisos y de acuerdo a tu pecado era dónde ibas a quedar. El primer piso era básicamente el lobby, que es antes de llegar al infierno. Ahí quedaban los que no creyeron, pero eran buenas personas o nunca conocieron a Dios y todo el tema. Y el único castigo que tienen ellos es vivir con el anhelo de conocer a Dios, pero nunca hacerlo. Después viene la lujuria, la gula y finalmente está obviamente el último castigo, que es la traición, y ahí se encuentra Judas Iscariote, que es el gran traicionero de Dios, junto con Satanás. Y es un libro este libro está escrito en poema épico parece que se llama, y es un libro bastante fascinante. La traje. ¿Les gusta? A ver, ahí está, La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Se dan cuenta? Miren, al tiro, una imagen de Satán, de la caída, y aquí Dante con un amigo. Luego llega la literatura gótica y aquí los miedos pasan a ser más miedos a seres espectrales, el miedo a la muerte, el miedo al diablo, al satanismo y a lo impuro. Un ejemplo es The Monk o El Monje de Matthew Gregory Lewis del año 1796, en donde Ambrosio, un líder espiritual, empieza a verse envuelto en tentaciones, lujuria, brujería y desvivimientos que incluyen, por supuesto, un pacto con el demonio. Aquí, si se dan cuenta, se empieza a mezclar la religión con la lujuria, que es un tema bastante tocado como el tema de la tentación, como el tema de jugar con lo impuro dentro de todas estas narrativas. Y libros con temáticas de horror religioso dentro hay varios. Entre ellas está El Italiano de 1797 de Anne Radcliffe,
que nos habla del monje El Shedoni, un monje malvado. Luego también está Melmoth, el errabundo de 1820, en donde nos hablan de corrupciones de la iglesia y pactos satánicos. En las pinturas góticas, el objetivo de las pinturas y maneras de obras similares fue retratar el horror religioso con temas como el juicio final, que esta venida de Cristo para reclamar a su pueblo, la damnificación eterna y los sacrificios de los santos. O sea, qué es lo que tuvieron que pasar para ser declarados santos, y un ejemplo bien sonado es Juana de Arco. Ejemplos de pinturas les puedo mencionar a los hermanos Pietro y Ambrogio Lorenzetti, que nos retratan pinturas dedicadas a estas narrativas apocalípticas, Cristos, imaginería católica muy arraigada aún a nuestros tiempos. Por otra parte, el maestro Frank estuvo más enfocado en la violencia teológica. Una de sus pinturas, Retablo de Santo Tomás de Canterbury, retrata lo que es la crueldad, la sangre, que es básicamente el horror corporal hecho en un lienzo. Aquí se enfocaban en los martirios de santos. En el año 1896 se estrenaría una película llamada Le Manoir du Diable de 1896, dirigida por el emblemático Georges Méliès, quien es conocido por El viaje a la luna de 1902. El tipo que creó esta película fue también el que creó La mansión del diablo, por su traducción en español, de 1896, que fue yo creo que la primera o una de las primeras películas en mostrarnos seres paranormales y, por qué no, al mismísimo diablo en pantalla. Y también se puede considerar la primera película de vampiros al mismo tiempo, ya que en una de las escenas vemos a un murciélago transformándose, como lo suelen hacer algunos vampiros en la cultura pop. Luego le seguirían películas como Le Chaudron Infernal, que es del año 1903, del mismo director, que nos habla de dos demonios que atrapan a un grupo de víctimas para cocinarlos. Pero luego Satanás para el arte no solo pasaría a ser una figura como tal, como el ser que fue desterrado por su pecado, sino también como un símbolo que representaba el miedo, la culpa, la ira y obviamente lo prohibido. El cine religioso con cuernos. 1920, 1950, el folclore y la superstición. Nos vamos entre el periodo de los años 1920 y 1950. Aquí nos concentramos en los orígenes del terror religioso, en donde Dios y el diablo eran los reyes de la mesa, mientras los peligros venían de entes como las brujas, los vampiros, los seres fantásticos, etc. Aquí nos iremos concentrando en la religión en sí, pactos con el demonio, prácticas satánicas, miedo a la Inquisición, miedo al castigo divino, y bueno, todo miedo estaba depositado más que nada en la lucha del bien por sobre el mal. Axan sería una de las primeras películas del año 1922, en donde el diablo es una figura que infunde terror, ya que la obra se centra en el periodo de la caza de brujas, en donde la superstición, los conflictos de interés y el poder se combinaban para castigar a aquellas personas que decidían no seguir las reglas de una comunidad que buscaba el control total. Como he dicho, la religión buscaba y sigue buscando el control de masas. No digo que todas las personas sean religiosas, buscan el control, sino que se ha ocupado la religión como herramienta para. En 1928 se estrena La Pasión de Juana de Arco, que nos explica la vida y obra de Juana de Arco, una mártir francesa que fue condenada a ser quemada viva por el cargo de hereje. A mediados de esta línea histórica, en el año 1943, se estrena La Séptima Víctima, o The Seventh Victim, dirigida por Mark Robson, que nos habla de una joven que anda en búsqueda de su hermana mayor desaparecida para encontrarse con que ésta está involucrada en una secta satánica. Y el último ejemplo que me atrevería a mencionar, que a pesar de que se pasa por un par de años de este periodo, que es Marcelino Pan y Vino del año 1955, que es una película española dirigida por Ladislao Bachta, basada en el libro del mismo título, que nos pone en pantalla la vida de Marcelino, un niño que comienza a establecer una relación con una relación de amistad con una figura de Cristo. Si se dan cuenta, en este periodo la religión estaba establecida más de una forma histórica, teológica, cristiana. Conocemos quién es Cristo, qué ha sido capaz de hacer o qué ocurre cuando nos dejamos llevar por el enemigo. 1960, 1970, pérdida de la fe y la maldad más cerca que nunca. Podríamos considerar esta etapa del 1960 a 1970 una década que se destaca la narrativa tenebrosa religiosa,
Aquí ya no vemos la maldad como algo lejano, donde gobernaban los monstruos, donde gobernaban los entes y todo el tema. Aquí nos acercamos a relatos que nos podrían pasar a todos. A comenzar la década, en el año 1961, se estrena Madre Juana de los Ángeles, dirigida por Henry Kowalewski, que nos planta la idea de las posesiones religiosas. Aquí se está tocando el tema del anticristo, las posesiones y la pérdida de la fe. Aquí se realizarían películas que serían icónicas dentro del horror religioso y dentro del cine del horror en sí. Quedaría dentro del imaginario colectivo de todos nosotros los fanáticos del terror la película The Rosemary's Baby del año 1968, en donde una mujer embarazada empieza a sospechar de unos vecinos y una secta satánica involucrada que al parecer quieren algo con su hijo no nacido todavía. Aquí nos plantea mucho la idea del anticristo, y dentro de este periodo va a mencionarse mucho al anticristo, de hecho, con películas como La Profecía de 1976, dirigida por Richard Donner, que nos narra la historia de un hombre que adopta a un niño que al parecer es el anticristo, y aquí ambas historias, tanto La Profecía como El bebé de Rosemary, nos relata un contacto directo con el demonio, ya que el diablo no es un relato lejano, aquí está entre nosotros. El Exorcista. Quiero hacerle un apartado al Exorcista, porque me traumó, como les conté en la historia al principio, así que yo necesito hacerle un apartado, lo siento. En El Exorcista, del año 1973, dirigida por William Friedkin, basada en el libro de William Peter Blatty, que nos narra la historia de Regan, la chunté, una niña de 12 años que es poseída por una entidad demoníaca llamada Pazuzu. La película tiene un alcance... Quiero hacer un paréntesis. Me gusta mucho cuando las películas de terror se basan en la demonología verdadera para ponerle nombre a sus demonios, como que me hacen buscarlo en Google y aprender. Porque también uno de los temas que más me gustan dentro de la teología es la demonología. Sigamos. La película El Exorcista tiene un alcance tan mediático que es una película que aún abre debates en la actualidad. No solo por su historia en sí, sino por lo que provocó en las salas de cine de todo el mundo cuando se estrenó. Provocó ataques de ansiedad, desmayo, vómito, etc. También se habla de una supuesta maldición tras los desafortunados accidentes que hubieron alrededor de la película, en el backstage de la película y en el detrás de cámara, que si quieren que les hable de los accidentes o la supuesta maldición del exorcista, escríbanme y yo hago totalmente una investigación. Este filme también hizo un cambio grande en cómo veíamos las ouijas. Antes las ouijas se veían como un medio para entablar relaciones con nuestros seres queridos o también como para entretención, pero cuando se estrenó El Exorcista ya se empieza a ver como una herramienta paranormal peligrosa. Aquí, gracias al Exorcista, se cambia la imagen de lo que tenemos, la imagen que tenemos de la ouija. Aquí se instaura de forma oficial a las posesiones demoníacas como algo que podría pasar o un tema recurrente en las siguientes películas de terror de la historia. Aunque Carrie del año 1976 no se ve a simple vista como una película de horror religioso, lo es. Un adolescente con poderes telequinéticos y una madre ultra conservadora y temerosa de Dios también nos plantea de forma distinta la visión cristiana de algunas personas. Esta película expone también lo que es el fanatismo religioso en el Estados Unidos rural. 1980, 1990, ciencia y escepticismo. Sigue grabando, Juana. En los años 80 ocurrieron grandes cambios para el género del terror. Llegó lo que denominamos slasher, ya no hay medios tan fantasiosos, ahora hay desvividores seriales que pueden ser tú, yo, el vecino, solo que con unos cuantos traumas o una maldad incomprensible. Aquí se utiliza el demonio no tanto como entidad, sino como una fuerza física o alienígena. Comenzamos con Agnes de Dios, una película creada en el año 1985 basada en la obra de teatro de John Pielmer del año 1979, en donde nos cuenta la historia de Sor Agnes, una novicia de 21 años que queda embarazada y da luz a su bebé en secreto y decide desvivirlo con su cordón umbilical. Cuando esta chica es descubierta, responde que en realidad había quedado embarazada pero no había tenido relaciones con nadie, que simplemente tras recibir la visita de Dios ella queda encinta. El clímax llega a su punto cuando Agnes debe aclarar todo esto frente a un juicio y tiene que enfrentarse a doctores que intentan desestimarla mientras su comunidad eclesiástica intentará protegerla a toda costa alegando el milagro, alegando que hubo un milagro, ¿no?
la próxima Virgen María. La película no está tan enfocada en entidades paranormales o una lucha del bien por sobre el mal, más que eso es un debate abierto de la ciencia en contra de la fe. Una exploración de la maternidad, el trauma y la fe. Una que también nos hace enfrentarnos a nuestros propios pecados es de Unholy del año 1988, que nos abre la historia del padre Michael, un sacerdote que tiene que visitar New Orleans, Estados Unidos, con el fin de investigar qué pasó con 2 sacerdotes que fueron desvividos en esa localidad. Ahí la batalla no será precisamente con una persona de carne y hueso, será con un demonio femenino que tienta y mata a los que sucumben a su tentación. Aquí se pone a prueba la fe, se pone en duda la fe. Y si se dan cuenta, pasamos a una fe ciega y deliberada a una fe que es cuestionada. Aquí dentro de esta época empezamos a cuestionarnos a nosotros. ¿Realmente lo que sentimos es una creencia arraigada a nosotros o es una fe que nos inculcaron y hemos repetido como mecánicamente? ¿O realmente creemos en Dios? Y por último, no podía mencionar una película de terror por excelencia, Stigmata del año 1990. Esta es una película que nos cuenta la historia de Frankie Page, una peluquera que no cree en Dios, o sea que es atea, y esta chica atea pronto empezará a sufrir estigmas sin razón aparente. Para los que no saben, los estigmas son como moretones o heridas que se generan sin razón aparente y se supone que son como bien parecidas a las heridas que se hizo Dios, Jesucristo, no sé si son lo mismo, corríjame porque mucha gente cree que Dios y Jesús son lo mismo y otros creen que son distintos, pero bueno, cuando fue condenado Dios a la cruz, a él se le generaron estos estigmas y cuando personas tienen estigmas en la vida, generalmente tienen connotaciones religiosas. Y esta chica obviamente empieza a obtener estos estigmas y por lo tanto el padre Andrew Kernan es enviado del Vaticano a investigar el hecho y lo que descubre es más que un simple tormento físico. 2010, la caída de la iglesia. En el año 2010 acá en Chile hubo un caso que yo creo que mucha gente conoce, que es el caso de Fernando Karadima, o como todos lo conocen, el caso Karadima. Y dentro de este caso se da a saber años de abuso por parte del padre Fernando Karadima a un montón de niños que eran parte de su iglesia, parte de su comunidad, que ellos también querían ser parte del cuerpo eclesiástico, y bueno, este hombre empezó a abusarlos íntimamente y a vulnerar sus derechos como seres humanos. Y bueno, no solo se culpa al sacerdote en sí, también se culpa obviamente a los miembros del cuerpo eclesiástico de la iglesia y se culpa también a las grandes esferas, porque si se dan cuenta, la iglesia católica tiene contactos directos con Roma, porque Roma es como la gran casa de esta religión, y obviamente hubo mucho tiempo de encubrimiento a este tipo de cosas y obviamente hubo una seguidilla de se cayó una pieza del dominó y empezaron a caer todas. O sea, ¿cómo es que ustedes sabían esto y cómo no lo dieron a conocer? ¿Cómo lo mantuvieron en secreto, etcétera? Y dentro de esta década obviamente se dieron a conocer varios casos más que incluyeron varias partes del mundo como América Latina, España, Estados Unidos, Irlanda y Australia. Y por eso durante la década se considera que la iglesia cae y que la iglesia podía ser un enemigo o incluso parte de la maldad que habita en el mundo. De hecho, me acuerdo del caso de esta cantante que cantó en un show y mostró la imagen del Papa años antes de esto. Mostró la imagen del Papa y como que dijo, pelea al real enemigo y procede a destruir la foto, la empieza a romper. Y esta chica fue funada porque, ay, ¿cómo te metes con esta figura eclesiástica santa? Bueno, después esto se supo y mucha gente sintió de alguna manera que tenía que pedirle disculpas a esta cantante, que le voy a poner la foto, porque sí fue una visionaria, sí fue una persona que realmente veía cosas que los demás no veían y que por un momento la trataron de loca y tenía más razón de la que creíamos todos. Entonces fue como, me acuerdo también que se habló de este tema cuando se dio a conocer los casos de abuso por parte de un montón de sacerdotes hacia niños vulnerables. Ya la iglesia perdía el respeto, y si pierde el respeto una de las figuras más grandes que representaba a una religión y por ende a un dios, obviamente la caída del dios también podía ser un poquito afectada, y obviamente las películas iban a aprovechar de esto.
Películas como Sin del año 2010 o The Last Circus del mismo año nos refleja esta narrativa oscura y sangrienta o el otro lado de la moneda de una de las instituciones más respetadas que dentro de estos años se les fue rompiendo su careta. Actualidad, cuestionamiento en toda su extensión. En la actualidad el terror se ha convertido en algo más técnico, en algo más psicológico, y la religión también ha sido ocupada como metáfora para traumas, para cosas más psicológicas. Por ejemplo, no sé, maternidad, trauma, depresión, adicciones, y ocupan la religión o las figuras cristianas como una representación más que como algo en sí. Una película que me llamó inmediatamente la atención que les mencioné a ustedes fue Heretic del año 2024, que nos relata la historia de dos testigos de Jehová que son secuestradas en la casa de un misterioso hombre con el fin de poner a ambas a prueba acerca de la fe que profesan hacia Dios. Se cuestiona la fe, no tan solo desde un punto de vista teológico, sino que también de un punto de vista sociológico y también psicológico, porque aquí se cuestiona la fe, pero desde un posicionamiento más social, porque este tipo no empieza a decir, claro, pero la religión busca el control. ¿Y por qué crees que busca el control? ¿Y por qué todas las religiones tienen como la misma modus operandi y así? Una cosa bien fascinante que les recomiendo que vean. Ya no solo se cuestiona la existencia de Dios sin más, sino de la verdadera naturaleza de la fe y de que todo está en torno al control de las masas, como les hablé al principio. Gran parte de las películas de terror actuales no solo exploran un tema central, sino que exploran también un entramado simbólico y psicológico. Una de ellas es Saint Maud, que sigue la historia de Maud, una mujer que busca salvar el alma de una de sus pacientes. La película explora el lado crudo de la fe y trata temas como la fe, la soledad y la locura. Hay películas que tocan temas relacionados a otras prácticas religiosas, pero aún así las quiero mencionar. Tenemos Midsommar, en donde Daniel, tras sufrir la pérdida de sus padres y hermana, decide acompañar a su novio a otro país, en donde se reunirán con un culto pagano que no tendrán buenas intenciones. Midsommar no solo toca el duelo como eje central, sino que también nos plantea cómo funcionan las sectas y que pueden ocupar un momento vulnerable de ti y aprovecharse de tu debilidad para hacerte parte de una comunidad y que quizá a lo mejor no es que querían estar contigo, simplemente querían controlarte y que fueras una más de la masa. Hace poco vi la película The Wicker Man. Es una película en donde un tipo que es capitán, es un oficial y está investigando la desaparición de una niña dentro de la isla que se llama algo de Summer Isle. Y bueno, este policía empieza a investigar y se da cuenta que esta isla es una isla totalmente pagana. Rinden culto a los dioses antiguos y los niños reciben educación sexual desde muy temprana edad y cantan como canciones indecentes y andan haciendo... Y hay una mujer que los desvirgina y es muy cuática la película. Y aquí este hombre que es policía, es un policial, es totalmente cristiano, es virgen y está con un anillo de compromiso y él no cree en las relaciones antes del matrimonio y es muy casto. Entonces se tienen que enfrentar no solo con la desaparición de esta chica, sino que se tiene que enfrentar a sus propias creencias respecto a esta secta o esta comunidad. ¿Y por qué les digo todo esto? Y aquí viene un spoiler. Dentro de la película este hombre termina siendo sacrificado porque le habían tendido una trampa. Sí, me encanta esta película. Le habían tendido una trampa porque él iba a hacer un sacrificio a los dioses porque él era virgen y necesitaban a un tipo y lo echan dentro de un Wicker Man, o sea, un hombre de mimbre, y lo ofrecen a un dios, que es el dios Sol, para que hubiese una buena cosecha. Y me pareció fenomenal esta película. Y dentro de esta película también se menciona que los frutos no estaban rindiendo porque las plantaciones que tenían estos pueblos paganos no eran naturales, porque como que se supone que habían hecho algunas modificaciones para que hubiese ese tipo de sembrado y que la naturaleza no estaba dispuesta a darles más
fruta que no sale ahí, que eran las manzanas, y el cristiano incluso les intenta explicar, o sea, el capitán, el oficial, les intenta explicar que no importa cuánto recen o no importa cuánto sacrifiquen a otros seres, no va a seguir saliendo este cultivo porque este cultivo es anómalo, o sea, lo intentan generar a la fuerza, pero obviamente esta gente está súper metida en su religión y deciden igualmente sacrificarlo. Pero aquí me parece súper interesante porque tanto el oficial como este pueblo están súper metidos en sus propias creencias, tanto el cristiano, que es el oficial, como este pueblo pagano. Y yo aquí me partí a la mitad, la verdad que sí, porque ¿por qué no validar lo que tiene en este pueblo más? O sea, ¿por qué no validar lo que el pueblo piensa, este pueblo pagano? ¿Y por qué no validar también lo del cristiano? Entonces, aquí las posiciones se enfrentan muy feo. Y en Midsommar pasa lo mismo. En Midsommar, la escena que más enfrenta este tipo de creencias son cuando presencian tanto Daniel como sus amigos y su novio, amigos porque son compañeros de la universidad del novio de Daniel, sí, presencian como una mujer una mujer anciana se tira desde una montañita, desde una cosita así como de tipo montaña, y también un hombre también hace lo mismo, y ellos después la secta o esta comunidad les explica que es normal para ellos desvivirse a cierta edad porque mueren con dignidad. No se quedan ahí esperando a que la vida los saque, sino que ellos deciden cómo morir, y para ellos es morir con dignidad, decidir cuándo morir, cuando ya cumplen un cierto ciclo y no tienen que esperar a que los vayan a recoger o algo así. Y aquí se enfrenta la creencia que se tiene de la muerte, que también tiene que ver mucho con las posiciones religiosas. Entonces, me pareció un tema súper interesante que me gustaría alguna vez poder tocarlo con ustedes. A pesar de que ahora el horror religioso es más psicológico, actualmente no está pasado de moda el horror religioso para nada. De hecho, todavía la posesión diabólica es un tema central dentro de todas estas cosas. Debe ser una de las cosas más temidas, yo creo, que por los creyentes, aparte de ir al infierno. El horror toma ventaja de todo esto con The Unholy, cuando el mal acecha del 2023 también, que es una película argentina, de una Argentina rural, muy folk horror, en donde se libera un demonio poseyendo a varias personas y provocando el caos. Otra es Inmaculada del año 2024, Late Night with the Devil, que he hecho un análisis de esta película que se concentra en pactos satánicos y sociedades secretas. En fin, hay mucho por qué cortar. Bueno, este ha sido mi video por el día de hoy. Creo que me pasé. Bueno, chiquillos, si les gustó este video, por favor, comenten, denle like. No he grabado estos días porque he andado muy ocupada, pero yo había tenido este guión, lo tenía hace como 2 semanas listo y no había podido tener el tiempo de tomar la cámara, grabar y todo el tema. Pero espero que les guste, de verdad, porque ahora estoy ocupando la cámara, no la cámara frontal, la cámara trasera del celular, entonces no veo lo que estoy haciendo. De hecho, a lo mejor no estoy ni grabando y estoy haciendo el ridículo. Pero antes de finalizar, quiero que me sigan por mis redes sociales. Me pueden encontrar en mi cuenta, mi cuenta de Instagram, como la dama Arana. Ahí subo memes, cosas mías personales, de repente subo uno que otro video, y luego también tenemos mi Letterboxd, que también me llamo La Dama Arana. Ahí subo y rateo películas que estoy viendo constantemente de terror, así que si tú me ves como una referente ahí, referente dentro de este video, o no sé, te convenzo de alguna manera, métete a mi perfil en Letterboxd y ahí puedes ver películas que yo veo constantemente, a ver si te gusta alguna. Te pones a ver por ahí, me dices, Fanny, me gustó tu película, me gustó la recomendación que viste en tal parte. Sí, súper bien. ¿Qué más? Recordarles a todos que el diablo está detrás de ti. No, mentira. Y eso, así que nos vemos en una entrega. Espero que no solamente sea una referente de las recomendaciones de terror en tu vida, sino que también me consideres una amiga.